Buenos días, bienvenidos a este curso de Biología y Geología de cuarto de la ESO. Hoy vamos a empezar con el tema 2, que hablamos de genética molecular. Para empezar hablando del tema, quizás lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué es un gen? Y me refiero a qué es un gen físicamente. Un gen a nivel físico no va a ser más que un trozo de ADN, es decir, un fragmento de DNA. El ADN está constituido por macromoléculas que se encargan de almacenar y transmitir información genética, y está constituido por unas subunidades que llamamos nucleótidos. Es decir, los nucleótidos serían los monómeros, y cuando vamos juntando muchos nucleótidos acabamos formando la molécula, la macromolécula de ADN o de RNA. Si hablamos de estos monómeros, estos nucleótidos, decimos que cada uno de ellos está constituido por tres cosas: un grupo fosfato, que sería un ácido fosfórico; un glúcido, que sería una pentosa; y una base nitrogenada. Veremos cómo en realidad tenemos 5 bases nitrogenadas distintas. Lo que va a ocurrir con estos tres componentes que forman un nucleótido es que se van a unir formando ese nucleótido. Del grupo fosfato no tenemos mucho que decir, es un ácido fosfórico, pero de la pentosa sí tenemos que hablar de ella, porque la pentosa que nos vamos a encontrar en el ARN y en el ADN va a ser ligeramente distinta. En el ARN va a ser una ribosa y en el ADN va a ser una desoxirribosa, que nosotros, aunque en todo el tema la vamos a representar igual, tenemos que tener en cuenta que realmente son azúcares distintos, van a ser pentosas distintas. En realidad, entre la ribosa y la desoxirribosa varía la presencia o ausencia de un grupo oxígeno, pero tampoco nos vamos a meter con ello en este curso. Y por último hablaríamos de las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas vamos a encontrar 5 bases nitrogenadas: la adenina, la guanina, la citosina, la timina y el uracilo. La representamos con sus iniciales, con la primera letra, y hay dos grandes grupos. En función de esos grupos tenemos una figura u otra distinta. Cada una de ellas tiene una forma geométrica distinta, que es algo con lo que tampoco nos vamos a meter este curso. Estos nucleótidos se van a ir uniendo y van a ir formando cadenas polinucleotídicas, es decir, una macromolécula. El fosfato y la pentosa son iguales en cada nucleótido, solamente va a variar si es un nucleótido de ADN o de ARN, pero todos los nucleótidos en el ADN o todos en el ARN, la pentosa y el fosfato van a ser iguales. Lo que va a variar va a ser la base nitrogenada, y es por lo tanto la base nitrogenada que lleva información genética. En función de todo esto vamos a encontrar dos tipos de ácidos nucleicos: el ácido ribonucleico, el ARN, que está formado por supuesto por el ácido fosfórico, ese grupo fosfato. Como pentosa vamos a encontrar una ribosa, y como bases nitrogenadas adenina, citosina, guanina y uracilo. Y ácido desoxirribonucleico, el ADN, que vamos a encontrar también ese ácido fosfórico, que es igual en todos. Como pentosa vamos a encontrar esa desoxirribosa, y como posibles bases nitrogenadas adenina, citosina, guanina y timina. Como decíamos, un gen a nivel físico es un fragmento de ADN, y dentro de este fragmento de ADN nos encontramos la información genética que es necesaria para el funcionamiento y desarrollo de cualquier ser vivo. ¿Qué va a ocurrir en eucariotas? Que la mayoría del tiempo el ADN se encuentra en el núcleo. Digo la mayoría del tiempo porque ya hemos visto que lo que va a ocurrir cuando ocurre la división celular es que en el momento de la mitosis o de la meiosis la envoltura nuclear desaparece, y por eso supuesto que la mayoría del tiempo está en el núcleo, ese pequeño matiz. Va a constituir la cromatina y los cromosomas, depende en qué estado nos encontremos, hablaremos de cromatina, hablaremos de cromosoma, y también vamos a encontrar ADN dentro de los cloroplastos y las mitocondrias dentro de los eucariotas. En cuanto a la estructura tridimensional del ADN, fue dilucidada por Francis Crick, James Watson, Marius Wilkins y Rosalind Franklin. Si hablamos de cuáles son las características del ADN, cada molécula de ADN está formada por dos largas cadenas de polinucleótidos que forman una doble hélice. Decimos que es una doble hélice, como se puede apreciar en el dibujo, vemos aquí la doble hélice, porque tenemos, podríamos decir, una cadena que está pegada a la otra cadena. Ahora vamos a ver cómo se pegan estas dos cadenas y cómo se forman. En el esquemita solamente hemos puesto una cadena de 3 nucleótidos para simplificar y para que se vea bien. Como veis aquí podemos ver cómo los fosfatos siempre están hacia la parte exterior. Esto es lo que dedujeron cuando dedujeron su estructura. La pentosa se sitúa un poco más hacia el centro y las bases nitrogenadas se encuentran enfrentadas entre sí. Además, las dos cadenas son antiparalelas, es decir, van en dirección opuesta. Sería como un carril de ida y un carril de vuelta. Esto en realidad en genética molecular damos unos nombres, que son los nombres de los extremos, pero no vamos a centrarnos este año en estos nombres. Simplemente vamos a ver que llevan dos direcciones. Podéis verlo en el dibujo claramente, porque si os dais cuenta, aquí el grupo fosfato estaría en esta posición, mientras que aquí
En esta otra cadena estaría en la posición de abajo. Por lo tanto, podemos ver que van en direcciones opuestas. Cada una de estas direcciones recibe un nombre en el que vamos a entrar. La posición donde se sitúa el grupo fosfato se llama 5' y otra posición se llamaría 3'. Pero se puede observar en el dibujo cómo van en esas direcciones opuesta. Es muy importante, hay que ser anti para ellas y que vayan en dirección opuesta, y iremos viendo en cursos posteriores el porqué. Además, otra peculiaridad muy importante, estas dos cadenas, si decimos que el ADN es una doble hélice, que tenemos dos cadenas, las dos cadenas se mantienen unidas mediante puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Es muy importante. Vemos aquí cómo tenemos situados los puentes de hidrógeno. Dependiendo de qué bases nitrogenadas se junten, pues se pueden formar 2 o 3 puentes de hidrógeno. Es algo en el que tampoco nos vamos a centrar, aunque en todas las diapositivas esté puesto correctamente, para que así podáis ir cogiendo el ojo con este tema. En biología molecular sabemos que siempre una adenina se empareja con una timina y una citosina se empareja con una guanina. Siempre. De forma que sé que si en un lado tengo una adenina, en el otro lado tendré una timina. Si en un lado tengo una citosina, en el otro lado tendré una guanina. Y se establecen puentes de hidrógeno, que son unos enlaces que se forman entre estas bases complementarias. ¿Esto qué va a querer decir? Que la secuencia de bases nitrogenadas de una cadena determina la de otra. Porque si yo sé que en una cadena tengo una adenina, sé que en la otra voy a tener una timina. Estoy determinando cómo es una cadena, viendo y leyendo cómo es la otra. Siempre con esta regla de complementariedad de bases. Es una regla importantísima en biología molecular. Si vemos un poco cómo sería el modelo tridimensional, sería algo parecido a lo que estamos viendo ahí. Aquí estaríamos viendo en este modelo cómo tenemos los grupos fosfato en los extremos, las pentosas que se ven relativamente bien porque tienen esa forma de pentágono, y luego hacia adentro estarían las bases nitrogenadas. Eso sería en cuanto al ADN. El ADN es donde se guarda información genética, donde se almacenan esos genes y donde se almacenan esas instrucciones para que la célula funcione. Pero luego tendríamos otro ácido nucleico que sería el ARN. El ARN participa en algo que los genéticos llamamos expresión de la información genética. Quiere decir que es cómo se lleva esa información y esas instrucciones están guardadas el ADN a donde tiene que realizar sus funciones. Por eso decimos que el ARN participa en la expresión de esa información que está contenida en el ADN, cuya última función es sintetizar proteínas. Las proteínas al final son las moléculas que se van a encargar de regular y de realizar todas las acciones dentro del organismo. Podríamos decir que son como los trabajadores que están dentro del organismo. El ARN lo que tiene es que es una única cadena, no tenemos una doble hélice como en el caso del ADN. Nos encontramos con una única cadena polinucleotídica que también tiene una dirección muy concreta, aunque en este caso nos daría igual, sería algo como lo que vemos aquí, evidentemente mucho más larga. Tenemos principalmente 3 tipos de ARN, el mensajero, el ribosómico y el de transferencia. Como veis, lo que hago es ponerle al final del ARN una letra en función de si es mensajero, ribosómico o transferente. El ARN mensajero es, digamos que, una copia del ADN. Yo suelo decir que es como una fotocopia. Si tú vas a una biblioteca y lo que quieres hacer es trabajar sobre información que hay en un libro, tú no puedes coger un libro y escribir sobre él porque el libro está en la biblioteca. Digamos que ese libro en la biblioteca sería el ADN. Lo que tengo que hacer para trabajar sobre ella es hacerle una fotocopia y luego ya en esa fotocopia sí puedo escribir, guarrear y lo que quiera, y si se me estropea no pasa nada porque la tiro a la basura y hago otra fotocopia. Pues el ARN mensajero tiene un poquito esa función. Es una copia del ADN y se encarga de llevar esa información genética desde el ADN hasta los ribosomas. Y los ribosomas es donde se fabrica, a partir de esas instrucciones que están en ese ARN mensajero, la proteína, que va a ser una secuencia lineal que veremos un poquito más adelante cómo es ese proceso. También tendríamos el ARN ribosómico. El ARN ribosómico, ya lo vimos en capítulos anteriores, se sintetiza en el núcleo de las células eucariotas y se va a encargar de formar los ribosomas. Lo hace asociándose a otras proteínas y por eso decimos que el ARN ribosómico está formado de ribonucleoproteínas. La imagen en 3D de un ribosoma podríamos decir que es algo parecido a lo que vemos ahí. Ahí tendríamos unas fibras de ARN ribosómico y además estarían asociados esas proteínas para formar este ribosoma. Y por último tendríamos el ARN de transferencia o el ARNT. Esto sería un poquito cómo serían sus secuencias. Como vemos, tiene complementariedad en algunos lugares y por eso se llegan a formar puentes de hidrógenos entre ellos. Lo que va a ocurrir va a ser que adquiere esta forma aproximadamente, que vemos aquí. Este es el esquema que vamos a tener a partir de ahora siempre que vayamos trabajando sobre ello en este tema. Y lo que va a pasar es que se asocia a un aminoácido. Los aminoácidos son los componentes de las proteínas. Hay 20 aminoácidos distintos. Entonces, en función
de qué ARN transferente sea, va a llevar un aminoácido u otro distinto. Va a llevarlo hasta el ribosoma y siguiendo las instrucciones que hay en el ARN mensajero, este ribosoma va a ir cogiendo el ARN transferente que sea complementario a la secuencia que necesita y va a ir poniendo el aminoácido que sea necesario. Pero esto lo veremos un poquito más adelante. Una pregunta muy importante que nos tendríamos que hacer con todo esto es si cuando hablamos del ADN una cadena determina cómo es la secuencia de otra, ¿cómo se copia ese ADN? ¿Cómo es el proceso de copia o replicación del ADN? El ADN se duplica, podemos decir se replica, es decir, realiza copias de sí mismo. Y esto permite que tras la mitosis las células hijas tengan la misma información genética que las células madre. Si os acordáis, decíamos que cogíamos y en el proceso de ciclo celular pasábamos a tener una cromátida a dos cromátidas, es decir, una cromátida y su cromátida hermana, que era genéticamente idéntica. Eso ocurre porque el ADN se replica. Este proceso va a ocurrir en interfase en las células eucariotas. El proceso lo vamos a ver de forma muy sencillita, aunque en realidad es bastante más complejo. Eso sería un esquema de cómo sería una secuencia de ADN. Sería, como digo, un esquemita, solo tendríamos algunos nucleótidos, aunque evidentemente la cadena sería muchísimo más grande. ¿Qué es lo que va a ocurrir para que se replique el ADN? Bueno, lo primero que va a ocurrir va a ser que se rompen los enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno con unas bases nitrogenadas complementarias en las dos cadenas. Se van a abrir y se forma lo que llamamos la burbuja de replicación. La burbuja de replicación sería todo esto que vemos aquí. Se nos forma esta burbuja de replicación, evidentemente esto no terminaría aquí, seguiría estando enlazado con otros nucleótidos más adelante. Y todo esto es ayudado por unos enzimas en los que no vamos a entrar. Los enzimas eran los ayudantes que trabajan en la célula. Pero hay una enzima que sí que es muy importante, que es la DNA polimerasa. La DNA polimerasa es la enzima que se encarga de ir leyendo el nucleótido que hay en una cadena y de ir mirando cuál es el nucleótido complementario que tiene que poner en la siguiente, y de establecer los puentes de hidrógeno entre las bases complementarias. También establece los enlaces entre un nucleótido y el siguiente. Vamos a ver cómo sería esto en un proceso real. Como vemos, la DNA polimerasa está representada por esa pelotita de color amarillo. Lo que ocurrirá en el proceso es que la DNA polimerasa se sitúa en el primer nucleótido que va a replicar. El hecho de que lo haya puesto en el dibujo uno abajo y otro arriba es muy importante porque las dos cadenas son antiparalelas y la DNA polimerasa solo sabe leer y sintetizar en un sentido. Aunque como digo, este año nos vamos a meter con ello, sí es importante que vayamos viéndolo y tenerlo ahí un poco en el cerebro, nos quede de forma residual. La DNA polimerasa se va a situar en el primer nucleótido y va a leer a ver qué nucleótido es. Y lo que va a hacer va a ser poner el complementario. Si por ejemplo el nucleótido fuese de adenina, pondría el complementario que sería de timina. Va a venir este nucleótido, se va a colocar en su posición correspondiente y una vez que se ha colocado en su posición correspondiente, lo que va a ocurrir va a ser que se van a establecer los puentes de hidrógeno entre las bases complementarias, siguiendo siempre esa regla de complementariedad. La adenina siempre se va a unir con la timina y la citosina siempre se va a unir con la guanina. Una vez que ha hecho esto, se va a desplazar un nucleótido en una dirección muy concreta, en la que, como digo, no vamos a entrar, y ahora lo que va a hacer es que la DNA polimerasa va a repetir la operación que ha hecho antes. Va a ver cuál es el nucleótido que tengo puesto ahí. Por ejemplo, si fuese citosina, lo que haría sería buscar un nucleótido de guanina complementario. Y lo va a poner. Una vez que ha puesto este nucleótido complementario, va a hacer dos cosas. Va a establecer los puentes de hidrógeno entre las bases complementarias, siguiendo la regla de complementariedad de bases. Y hace otra cosa importante también. Establece un enlace entre el nucleótido anterior y el posterior para ir formando la cadena. Esto lo podemos ver en ambos extremos de la cadena. Como vemos, establecen también un enlace entre los nucleótidos de la misma cadena. Una vez que ha establecido estos enlaces entre nucleótidos de la misma cadena y además establece los puentes de hidrógeno entre las bases complementarias de las dos cadenas, volvería a repetirse el proceso y pasaría al nucleótido siguiente. Y seguiría siguiendo el proceso exactamente igual que lo hemos visto hasta ahora. Buscaría el nucleótido complementario. Una vez que encontrara el nucleótido complementario, formaría los enlaces entre las nuevas bases complementarias y además entre los nucleótidos de la misma cadena. Esos tipos de enlace son distintos. Entre las bases complementarias son puentes de hidrógeno y entre los de la misma cadena son unos distintos en los que no vamos a entrar, cómo se llaman. Y así seguiríamos continuamente hasta que conseguiríamos tener dos hebras que una es copia de la otra. Cada una de ellas va a formar una de las cromátidas hermanas. Por eso decimos que las dos cromátidas una es copia de la otra.